Ahora entramos en la palabra de Dios y voy a hacer algo. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar primero. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Señor. Misión de Benecer, ¿por qué no todos oren con voz alta, alabando al Señor en este tiempo? Gloria a Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh Padre Santo, llena este lugar, Señor. Oh Padre Santo, te invitamos, Señor, tu presencia, el Espíritu Santo, estar con nosotros, Señor. Llénanos, Señor, con tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor, en cada necesidad que tenemos, Señor. Oh Padre Santo, esta casa es de ti, Señor, es tu templo, Señor. Y nosotros, Señor, perseveramos, Señor, la palabra de Dios, Señor, aquí en este lugar, Señor. Oh, vamos a proteger tu palabra, Señor. Oh, Señor, la santidad de tu palabra, Señor, y la predicación, Señor, y el amor que tenemos en Cristo, Padre Santo. Así que, Señor, abre nuestra mente, abre nuestros corazones y abre nuestros ojos espirituales para ver las maravillas en tu palabra. Todo lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Gloria a Dios. En Hechos 21, ha sido 2 meses que tomamos un break del libro de Hechos. En el mes de octubre, voy a repasar un poquito más lejos de esto. En septiembre, ¿cuántos recuerdan de el tema de fe y la política, preparándonos para las elecciones? Y luego en el mes de octubre enfocamos en las misiones, pero predicamos y enseñamos a través del libro de Hechos en las misiones porque el Señor alineó las jornadas misioneras de Pablo con nuestro enfoque en Misión Ebenecer. Fue una bendición. Y luego, en el mes de noviembre, nosotros nos dedicamos mirando al nacimiento milagroso de Jesucristo y preparamos para la Navidad. En enero lanzamos el tema del año 2025, equipar, y predicamos según Efesios 4, versículos 12 al 13. Y fue de bendición. Y ahora estamos volteando la esquina, regresando al libro de Hechos. Y antes de escudriñar el capítulo 22 de Hechos, quiero revisar el libro de Hechos para nosotros. En Hechos 1, nosotros tenemos un resumen de la misión de Cristo. Él dijo, ahora llévense el evangelio con poder del Espíritu Santo a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Lucas, el evangelista, nos dio un bosquejo del libro de Hechos, empezando en Jerusalén, yendo a Judea, a Samaria y luego más allá. Fue muy importante para la iglesia primitiva de entender
el principio de la iglesia. La palabra de Dios nos da la estructura de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero más que esto, la estructura y los comienzos de la iglesia. En Hechos 1, Jesús nos da el Espíritu Santo con poder y él sopló sobre sus apóstoles. Y ellos recibieron. They received the Holy Spirit. En Hechos 2, cayó el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto con 120 creyentes esperando el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Según la promesa de Cristo, del Padre, dijo, vete a Jerusalén y espérense ahí con grande expectativa por el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 cayó el Espíritu Santo bautizando a cada uno de ellos, hombres y mujeres, recibiendo revelación de Dios en la forma del Espíritu de Cristo. ¡Wow! Fue poderoso. ¿Cuántos recuerdan que conectamos a las profecías de Joel, el profeta Joel, con el bautismo del Espíritu Santo sobre toda carne, hombre y mujer, dándose la revelación de la palabra de Dios en profecía a los hombres y las mujeres? Y conectamos esto con Hechos 2. Fue una bendición para todos de nosotros. En Hechos 3-8 aprendemos de Pedro y los apóstoles cómo comenzaron a formar la iglesia primitiva, the early church. Dice en Hechos 3 que congregaban juntos, compartiendo pan, cantando himnos y dedicando su tiempo a la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Y dice que la iglesia creció y cada día miles de personas se convirtieron ser creyentes en Cristo, especialmente con los judíos primeros, el centro de el círculo de la evangelización del mundo, de Jerusalén, Judea, Samaria, el fin del mundo. Creció mucho la iglesia. Experimentaron milagros. Los apóstoles hicieron milagros con la bendición de Dios. Pedro fue el líder de hacer estos milagros. Dicen que la sombra de Pedro sanó a los paralíticos. Hasta los handkerchiefs de mocos de Pedro sanó a los enfermos. Como ahora personas en la televisión están tratando de vender agua de su llave en la casa como agua santa, tratando de imitar a Pedro. Praise God. Pero por otro propósito. En Hechos 9-12
nosotros aprendimos de la expansión del evangelio a los gentiles. ¿Y quién fue uno de los instrumentos claves para Cristo en este aspecto? Pablo, o primero Saulo. ¡Vamos! Ya tenemos estudiantes de la Biblia. Me encanta eso. Antes de ser Pablo fue Saulo de Tarso. Y él andaba a Damasco, preparado a matar a otros cristianos, porque los judíos fueron amenazados por el camino de Cristo. Pero en ese camino, el Señor convirtió a Saulo a Pablo. Fue como una conversión inmediato. ¡Pum! De un momento al otro. Y muchos saben la historia de Pablo. No voy a gastar más tiempo en esto. Si quieres leer esta historia, Hechos 9, ¿ok? Necesitamos seguir. En Hechos 9 al 12, nosotros podemos ver que el llamado y propósito de Pablo fue de traer el amor de Cristo y el mensaje de la salvación a los gentiles. Gente que nunca ha escuchado de ese amor ni de la salvación. ¿Por qué necesitamos salvación? Por el perdón de ¿qué? El pecado, los pecados. So, la bendición fue que Pablo trajo ese mensaje a los gentiles en Hechos 9 al 12. En Hechos 13 al 28 podemos estudiar y seguir el ministerio de Pablo, sus viajes misioneros, sus arrestos. ¿Cuántos saben? No sé si sabían esto, que por 9 años Pablo no anduvo en una jornada misionera. Por 9 años. Él enfocó en esa región más pequeña de Jerusalén y Judea. Él enfocó su tiempo en esa región, y no empezó a viajar hasta después de los primeros 9 años. En esos primeros 9 años, él fue ocupado con enseñar a otros hermanos la palabra de Dios, preparando la iglesia, preparando a sus discípulos también del mensaje de Cristo, antes de que empezaron a viajar a otras regiones muy lejos. Entonces él se equipó su mismo y a su equipo, preparándolos por el futuro de la iglesia. A veces nosotros tratamos de hacer algo muy rápido sin investigar, sin invertir tiempo, sin prepararnos, sin estudiar, sin equipar a los otros. Es muy importante para la iglesia hacer esto. Y luego, en Hechos 13 al 28, 28 es el último capítulo de Hechos, nosotros
vemos el ministerio de Pablo, todo que él hizo para el Señor. Y ahora podemos abrir Hechos 21. Fue el capítulo donde nosotros enseñamos la última vez. Y después de orar yo para este mensaje y mis palabras pastorales para nosotros, estaba orando, hablando con Pastor César y todos los pastores, Pastor Joe, Pastor Manuel, mi esposa Bumi, confiando en el Señor a traernos una palabra de ánimo por los tiempos que estamos pasando. Y el tema que el Señor me dio fue el tema de hablar contra el espíritu de temor. Mire lo que dice, según el ejemplo de Pablo. Verso 13. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Un profeta que se llamaba Ágabo vino a los judíos que estaban con Pablo y los creyentes de la iglesia. Y el Señor reveló a Ágabo sobre lo que iba a pasar con Pablo en Jerusalén. Él se llevó un cinturón y se puso el cinturón sobre sus manos y sus pies y dijo: en Jerusalén van a atar, van a arrestar a Pablo de esa manera. Todos tenían temor, tenían miedo por Pablo. Y los hermanos de la iglesia no quisieron enviar a Pablo a Jerusalén, porque fue la destinación para Pablo y los otros discípulos con él, yendo y regresando a Jerusalén. Pero Pablo dijo: yo no tengo temor. Estoy preparado para cualquier cosa que venga. Que venga tormenta, que venga arresto, que venga cualquier cosa. A la muerte también. Estoy listo para enfrentar cada cosa para Cristo. Whatever problem, whatever situation. Una de las cosas que nos trae miedo o temor es la muerte. ¿Cuántos me dicen sí? Amén. Pero por el creyente que tiene fe maduro, el creyente sabe, si morimos, morimos en Cristo. No hay nada que temor. Lo más difícil en la muerte es para las personas que se van a perder un amado hermano, padre, madre, hermana, amigo.
Para los que se perdieron sus vidas en el avión en Washington, D.C., se murieron todos, más que 60 personas en un segundo. ¡Pum! La mayoría de nosotros, cuando vamos a morir en un segundo, un minuto. Hay personas que nos muestran, que nos enseñan cómo morir en Cristo. Gloria a Dios que tenemos estos ejemplos gloriosos para aprender de ellos. La semana pasada conté la historia de mi amigo Juan, que por 3 años él tomó y dedicó todo su tiempo a estar con su hijo en cuidado intensivo por causa de un accidente automóvil que se puso su hijo en condiciones criticales. Y por 3 años, mi amigo Juan estuvo con su hijo. Finalmente él se murió hace 2 semanas. El Señor lo dio una extensión de 3 años a su hijo y a su padre con él. Ore por su pastor. En 7 días yo voy a dirigir a 3 funerales. 3 funerales de personas jóvenes. La muerte es muy real. Es una verdad. Todos se van a morir. La Biblia dice que qué gozo es morir en Cristo. Ver los hermanos en Cristo morir en Él. Perdóname de no poder decirlo mejor en español, pero me entiende. How precious in the sight of the Lord is when his saints die in the Lord. To die is a blessing. Para morir es una bendición. No es algo que nosotros debemos temer, especialmente cuando estamos en Cristo. Tenemos esa promesa que cuando salimos de esa tierra, entramos en la presencia del Señor. Misión Ebenecer, Cristo viene pronto. No estamos preparándonos para vivir una vida eterna aquí en la tierra. Estamos preparándonos para vivir una vida eterna con Cristo. Aquí en la tierra es nuestra práctica. Es nuestra práctica espiritual. Pero las noticias y todo esto, ellos se ganan más dinero de poner más temor en la gente. También todas las redes sociales se gana más dinero con personas que siempre se dicen click. Se llama clickbait. Achicha, achicha, achicha. Y luego nadie quiere salir de sus casas. Nadie quiere ir al trabajar. Nadie quiere vivir con gozo. Nadie quiere gozar con sus hijos. Nadie quiere ir a la iglesia. Nadie quiere leer la palabra de Dios. Todos están asustados por las noticias. No hay que poner tanta importancia en las noticias. Hay que poner más enfoque, más importancia en la palabra de Dios, en las promesas de Cristo, en su poder y en la fe. Hay que invertir en la fe. Hay que ponernos más fuerte en Cristo. Gloria a Dios. No vivir en temor.
Y es porque el Señor está fortaleciendo a su iglesia para salir de esas puertas con ánimo, inspiración, con palabra, embarazados con la palabra de Dios. Cuando otros están llorando, nosotros gozando, apoyando a ellos. Cuando es tiempo de llorar para nosotros, ok, lloramos. Pero Cristo nos dio el ejemplo de Pablo de no temer aún la muerte. Dice la palabra de Dios. Help me on this one, Mama Lisi. To live, what was that? Para mí, a morir es Cristo y vivir es ganancia. For me, to live is Christ. To die is gain. Mucho mejor. Gloria a Dios. Así yo trato de vivir con mi esposa Bumi. Así yo intento vivir así con mis hijos. De no mostrarles un ejemplo débil, pero un ejemplo fuerte, lleno de fe, creyendo en los milagros, clamando al Señor cuando necesito su ayuda, su auxilio. Es porque la palabra de Dios es tan bello, tan poderoso, tan necesario por la vida. La vida es difícil, sin Cristo, peor, más difícil. En Hechos 22, Pablo fue arrestado en el templo, llevado a la fortaleza Antonia, en la esquina noreste de Jerusalén, nombrado por Marco Antonio. Pide hablar con una multitud enojada y predica sobre su llamado a los gentiles. Él contó su historia. Mire, qué interesante. Ellos lo querían golpear, atacar, hasta morir, hasta matarlo. Antes de que Pablo dijo, soy ciudadano de Roma. Y en un momento pararon de hacer todo lo que estaban haciendo a él. Iban a poner en los barracks, ¿cómo se dice barracks? En las barras, puede decir, para castigarlo. Pero cuando se escucharon que él fue ciudadano, ellos cambiaron su tono. Y él dijo, ¿no es verdad que cada ciudadano romano requiere un, ¿cómo se dice? A fair trial. Un juicio justo, un justo. Dice, "Oh, sí, de veras. Interesante que si él no fue ciudadano, lo iban a tratar peor, muy mal, hasta matarlo. Interesante, aquí en los Estados Unidos, nosotros, yo digo nosotros porque soy americano, tratamos a gente que no son ciudadanos peor que personas que tienen ciudadanía. ¿Hay algo incorrecto con esto?
Y es porque la Biblia y la ley de Cristo es más grande que cualquier ley terreno que tenemos en esa tierra, en esa roca. Cristo es más grande que todo, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Gloria a Dios. Por la sangre de Cristo podemos confiar en Él. Más allá, cuando experimentamos tormenta, tribulación, estamos en Cristo. No hay que preocupar de lo que vamos a suceder y experimentar. Oh, pastor, es muy fácil decir esto para ti. Oh, sí, yo he experimentado muchas cosas. A otras personas, diferentes cosas. Todos hemos experimentado diferentes situaciones en cual nosotros deberíamos confiar en Él. We must trust in God in every situation, no solamente puro labio, no, hay que vivir lo que creer. Amén. Vamos a ver en los próximos capítulos de Hechos las jornadas de Pablo, otro arresto, tribunal de él, pero ya vamos a esperar a entrar un poquito más en Hechos 22 la próxima semana.